Buenas tardes, queridos amigos, suscriptores, colegas, visitantes de nuestro canal. Bienvenidos una vez más a ricardoterán.net. Damos las gracias a nuestros suscriptores. Tenemos 128 suscriptores. Gracias por todo el apoyo, gracias por suscribirse, gracias por compartir nuestro canal, gracias por estar pendientes de todo lo que estamos haciendo. Les damos las gracias y hoy vamos a hablar de un módulo de Odoo que es bastante útil y que los clientes nos han estado preguntando, y es el módulo de nómina. El módulo de nómina, entramos al módulo de aplicaciones, buscamos nómina. El módulo de nómina, dependiendo del lenguaje, van a tener la opción aquí que les diga activar o instalar o ejecutar en todo caso. Eso depende de la región y del idioma que tengan o el lenguaje que tengan seleccionado. Esperamos a que se cargue. Y este módulo de nómina trabaja de la mano con el módulo de empleados, que ya lo tenemos instalado en nuestro ambiente de pruebas. Les explico cómo funciona. Para tener un pago de nómina debemos tener un empleado creado y a este empleado crearle un contrato. Ese contrato va asociado, aunque está dentro del módulo de empleado, va asociado a una estructura, a un tipo de estructura y a unas reglas dentro de la nómina. Si entramos aquí a nómina, les explico qué es cada cosa. Este sería el panel principal, este es Odoo 16 y así se vería los empleados que están sin contrato, los lotes, el costo por el empleado y la tendencia de empleado. Esto es generalmente qué tipos de empleados son los que tenemos mensualmente. Dentro de la configuración hay tres cosas que debemos manejar, que son los tipos de estructura, que simplemente son el tipo de nómina que vamos a pagar, ya sea mensual, ya sea quincenal, ya sea directivos, ya sea trabajadores, ya sea gerencia o sea personal operativo. Esto es un tipo de estructura. Entonces vamos a eliminar estas que están aquí para que veamos cómo funciona. Ok, nos da el error porque tiene estructuras asociadas. Estas estructuras tiene, bueno, no la vamos a poder eliminar porque esta estructura tiene unas deducciones que están ahí asociadas y las vamos a necesitar. Entonces no, para poder eliminarla tienen que eliminar las reglas de la estructura, luego ir a el tipo de estructura y después ir a la estructura a eliminarlo. Entonces bueno, yo después les muestro cómo se elimina. Esto es el tipo de estructura, que es la primera regla de arriba hacia abajo, la primera condición de arriba hacia abajo, que es nuestro tipo de nómina. En este caso vamos a sacar nómina nómina administrativo, que es un tipo de nómina, y después seleccionamos que el pago será mensual y después sacamos otro tipo de nómina para tenerla aquí como ejemplo, que sería la nómina obreros, que sería otro tipo de nómina. Entonces tenemos dos tipos de nómina, el administrativo y la obrera. Dentro de cada una de ellas necesitamos crear una estructura. La estructura es el recibo. Entonces, como ven, aquí no tenemos ninguna de las dos y vamos a asociarle el nómina mensual, que es el pago, nómina pago mensual. Vamos aquí a hacerlo así y lo asociamos a la nómina administrativo. Decimos que esto va a ser un recibo de nómina, el pago planeado será mensual y esto va a un diario, que esto se configura en contabilidad y ya tenemos un video para hacer eso, de la configuración de diarios en contabilidad. Esto me va a llamar una cantidad de reglas base que ya están definidas dentro del módulo de nómina, que son el salario básico, el bruto, la deducción, el archivo adjunto, la asignación de un salario, la pensión alimenticia, el reembolso y el salario neto. El básico es el salario que se les ofrece en el contrato y el neto es el básico con sus deducciones. Ya vamos a ver qué debemos manejar ahí. Entonces, si se viene aquí, ya sabemos que la nómina administrativa tiene un pago mensual. Y si tenemos otro tipo de recibo, que sea quincenal dentro de mi administrativo, entonces lo que hago es que lo selecciono. Lo que hago es que lo creo. Digo aquí dentro va a ser quincenal, esto será un tipo de pago que voy a tener y estaría dentro de mi tipo de nómina administrativo. Así voy a crear los tipos de recibos a pagar y como pueden ver
Para la nómina obrero no he creado ninguno, entonces no me va a aparecer. Para la nómina administrativo creé un tipo de pago mensual y un tipo de pago quincenal dependiendo de lo que vaya necesitando. Cuando vengamos aquí a la regla es el cálculo dentro de la estructura. Entonces si venimos aquí, yo creé este tipo de recibo que es pago mensual y esto me jaló estas reglas que están aquí. Vamos a mover aquí la cámara para ver si no me deja moverla. Entonces vamos a ver qué hacemos aquí. El tipo de nómina quincenal, pues también me muestra aquí. No me va a mostrar las demás porque la cámara me está bloqueando ahí. Entonces con esto ya podemos asignar un contrato a nuestro empleado. Si volvemos al módulo de empleado, vemos que no tenemos nada, entonces vamos a crear un empleado que se llama Ricardo Terán. Este señor va a trabajar con nosotros en el puesto de consultor de Odoo. Le agregamos un número celular, el que queramos, va a tener un teléfono laboral si lo deseamos, va a tener un gerente por encima que va a ser el administrador, va a estar en el departamento de administración. Aquí estaría la dirección de la compañía si la tenemos bien configurada, la ubicación del trabajo si tenemos una ubicación configurada. Aquí seleccionamos la zona horaria, nosotros vamos a utilizar la de América Caracas para que nos aplique los cálculos de horas de entrada y salida correctamente. Ustedes seleccionan la que ameriten en este caso. La información privada es su correo electrónico, teléfono, idioma, distancia de la casa, teléfono de contacto en caso de emergencia, la ciudadanía. Esto es más para recursos humanos y la vamos llenando de acuerdo a lo que necesite. Y en recursos humanos, si este empleado que estamos creando tiene un usuario relacionado para entrar a Odoo, pues se los asociamos aquí. Si va a tener un puesto de trabajo, se lo asociamos aquí. Y si va a tener un número de registro de empleado, lo tiene aquí. Si va a tener una credencial, la tenemos aquí. Si no, se la generamos. Y el código NIP, pues se lo generamos aquí. Cuando le damos a guardar, nos va a decir que no tenemos contrato. Si volvemos aquí otra vez, ya vemos que tenemos el contrato, el empleado creado que se llama Ricardo Terán, que será nuestro consultor de Odoo. Y si entramos a contrato, no tenemos ningún contrato. ¿Qué vamos a hacer? Le damos crear y aquí es donde nosotros vamos a decir consultor Ricardo Terán. Aquí, contrato indefinido. Ese será, o si lo quieren identificar como un contrato temporal, lo pueden hacer. La fecha de inicio del contrato, pues hoy es 20, vamos a colocarlo que empezó a 1 de mes. El departamento en el que está será administración. El puesto de trabajo que va a tener lo definimos aquí, pues, allá solamente es una etiqueta, consultor Odoo. Vamos aquí, consultor Odoo, le damos crear, entonces ya lo tenemos creado. El tipo de contrato va a ser un contrato indefinido, si quiere lo creamos aquí, o lo vamos creando de acuerdo a lo que vamos necesitando, indefinido. El responsable de recursos humanos será el administrador. La fecha de finalización de contrato, como es indefinido, no va a tener fecha de finalización. El tipo, esto es personalizable, entonces el tipo estructural que le vamos a pagar va a pertenecer a la nómina administrativa. Esto es el horario que se puede estandarizar, se puede personalizar, 40 horas semanales, 35 horas semanales, 38 horas semanales. Esto por lo general es diurno, esto por lo general es turno mixto, que empieza desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y 38 empieza desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Son condiciones que se tienen que ir sabiendo dentro de recursos humanos. Es una persona que debería saber por lo menos lo básico de recursos humanos. Dentro de la información de salario definimos que este señor va a tener un salario fijo mensual y que bueno, su salario va a ser de 1.000 euros. Aquí definimos si va a ser de tiempo parcial, pero como no es de tiempo parcial, entonces lo tenemos ahí como tal. Si procedemos a guardar, cuando volvamos aquí atrás, este señor va a tener aquí un contrato. Si lo pueden ver, tiene dentro de contratos, tiene un contrato, pero está en estado nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está creado, pero no está en proceso el contrato como tal. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando pasamos los contratos de nuevo a en proceso, en este caso vamos a buscarlo aquí, si lo pasamos de nuevo y le damos clic aquí en proceso, las entradas de trabajo será la asistencia que va a tener ese empleado en este caso. Esto va a depender de la fecha de inicio que le agreguemos en el contrato. ¿Qué es una entrada de trabajo? Es la asistencia en automático que tiene Odoo, porque Odoo no tiene la manera de registrar
diario si esa persona llegó o no llegó al trabajo, y él lo que hace es que asigna la asistencia perfecta al mes, y el analista de recursos humanos lo que hace es cargar la ausencia o el reposo médico o el permiso no remunerado o lo que vaya a tener en este caso. Como no hemos pasado el contrato de nuevo a en proceso, entonces este señor no tiene entradas de trabajo, no tiene asistencia laboral, por decirlo así. Cuando pasamos aquí a en proceso y guardamos, que yo actualizo aquí, automáticamente se me generan las entradas del mes que estamos corriendo. Recuerde que hoy es 20, entonces yo le coloqué que el señor empezaba desde el primero. Y fíjense que él tiene su entrada de trabajo desde el primero hasta el 31 en automático. Odoo lo que dice es, yo te cargo, fíjense que aquí está en amarillito la fecha de hoy, y él te dice, yo te cargo la asistencia perfecta, tú te encargas de cargar las ausencias. Nos ahorra un poco el trabajo. Entonces, si el señor no tiene ausencias en ese mes, entonces es perfecto porque sería su nómina estándar. Él en automático los días de descanso me los deja en blanco y los días laborales me los deja en gris. Entonces, volvemos. Cuando este señor ya tiene el contrato en proceso, ya tenemos un contrato en proceso, ya tenemos el empleado, ya le definimos, venimos al módulo de nómina y procedemos al módulo de recibo de nóminas. Podemos cargar los recibos en lote. Si entramos aquí en entradas de trabajo, él me da la opción de generar recibos de nómina de acuerdo a la cantidad de empleados que tengo aquí. Si lo genera en lote, me va a hacer una nómina en lote. Yo también puedo generarlo aquí en recibos por pagar. Fíjense que aquí está lote de recibos en nómina y lotes. Esto me diría la cantidad de recibos en lote que tengo, y aquí me permite generar los recibos de nómina en lote. Entonces, para generarnos uno solo para prueba, le doy aquí en por pagar. Cuando le doy aquí en nuevo, aquí automáticamente yo busco a la persona, en este caso a nuestro consultor, me va a llamar en automático el nombre del contrato que lo habíamos cargado, y yo puedo definir si esto pertenece a un lote. Como no tenemos lote generado, pues lo tenemos aquí, y la estructura que le voy a pagar a este señor, le voy a pagar en la nómina de pago mensual, que es mi recibo que le estoy generando. La fecha, el rango de fecha que le estoy dando son 23 días laborales, y fíjense que él me está tomando aquí automáticamente el cálculo de salario. Entonces él aquí me verifica dentro de las entradas si este señor tiene asistencia o tiene una inasistencia. Si tiene alguna inasistencia, me lo deduce. Me dice la cantidad de días laborales que tiene en este periodo que le estoy pagando, la cantidad de horas que tiene en este periodo que le estoy pagando, y el monto de acuerdo a su contrato. Este señor, si no tiene inasistencia, cobraría 1000 euros como tal. Entonces, aquí en cálculo de nómina es donde voy a ver, cuando le doy calcular hoja, en automático me va a jalar las reglas que pertenecen al cálculo que corresponde. Este señor tiene el salario básico de 1000 euros, su salario bruto será de 1000 euros y su salario neto de 1000 euros. No tiene ninguna inasistencia, por lo tanto se le va a pagar su nómina completa. Aquí entramos un poco más a detalle en lo que son las incidencias de esta nómina, del módulo de nómina como tal. En Odoo existen, para las entradas en automático, son los tipos de entradas de trabajo. Aquí es donde nosotros vemos si tiene una asistencia real, si va a tener algún otro tipo de entrada que es personal genérico, tipo de compensatorio, trabajo en casa, tipos de entradas impagadas, ausencias por enfermedad, va a ser un retiro o está fuera de contrato como tal. Esto sería en caso de que tengamos a la persona dentro de la nómina, pero no hemos procesado internamente sus salidas de trabajo como tal. Entonces, para las otras entradas como deducciones, tenemos aquí lo que son los otros tipos de entradas, que son las deducciones. Esto, si ustedes le dan editar, aquí esto en Odoo 16, pues es personalizable, no tiene botón de editar y lo pueden editar, lo pueden copiar. Y tenemos las deducciones, los reembolsos, los ajustes de salario, las asignaciones de salario y las bonificaciones por hijo en este caso. Entonces venimos acá nuevamente, hacemos el proceso, entramos a nómina, ya tenemos nuestro empleado creado, ya tenemos el contrato creado, ya tenemos la estructura de nómina creada y tenemos un recibo de nómina creado con su deducción básica. Entonces, si vengo acá a recibos de nóminas por pagar, tengo uno que está en espera,
Pero este señor, yo cargué el recibo y le voy a asignar una deducción. Entonces le digo, bueno, este señor no vino, le voy a hacer una deducción por otro tipo de entrada aquí abajo. Le digo que inasistencia por día no laborado. Saquemos la cuenta y digamos que este señor no me laboró un día, yo le pagué completo y le voy a descontar, qué sé yo, 80 euros. No sé exactamente cuánto sería el cálculo de su día. Para saber el cálculo de su día, seleccionamos lo que le pagan entre 30, entre 7 y sabemos cuánto va a cobrar diario. O lo que va a cobrar aquí entre 30 y sabremos cuánto sería su salario. Es solamente de ejemplo para seguir aquí. Si tenemos aquí, le cargamos una inasistencia. Cuando vengamos aquí a cálculo de salario, fíjense que no está cargada la regla de inasistencia y yo puedo aquí darle nuevo calcular hoja y se me agrega aquí la inasistencia por día no laborado. Entonces este señor le voy a deducir 80 y su salario neto, aunque su contrato dice que deberían ser 1000, tiene una deducción de 80 euros, por lo tanto su salario neto serían 920. Una de las preguntas que mayormente me hacen es: Ricardo, ¿cómo puedo crear una regla? Las estructuras de reglas dentro de Odoo son bastante sencillas. Si le damos clic aquí al salario, está amarrado a un código Python. El código Python es la estructura de código que lee. Este código que está aquí, las categorías son todas las asignaciones que tenemos dentro de la estructura de nómina, y las deducciones, en este caso, vamos aquí a la deducción. La deducción es un input. Fíjense que es otro tipo de estructura. Entonces tenemos el tipo de entrada, punto, el código que pertenece a la regla, punto, el campo que estamos llamando. En este caso, si regresamos aquí al recibo de nómina, cuando entramos a la vista, él me está diciendo: estoy llamando a esta estructura, pero estoy llamando a este campo que está aquí, que es el monto de la deducción como tal. Entonces yo quiero crear una, vamos a crear una aquí de ejemplo para la nómina de pago quincenal. Voy aquí, yo digo que esto va a ser porcentaje de contrato. Le digo que esto va a pertenecer a la categoría de básico, que es un cálculo básico. Le voy a decir que esto va a ser el código que va a tener. La secuencia sería la manera en cómo se me ve en la lista. Ya le muestro, mientras menor es más arriba, mientras mayor es más abajo. Yo puedo decir si esto aparece en el recibo. Si no, lo destildo y sería un cálculo interno y no se me muestra en el recibo. Lo puedo activar y lo puedo desactivar. Y digo a qué nómina lo voy a asignar, en este caso a qué tipo de estructura. Será para el recibo de pago mensual. Y aquí existen dos condiciones: las condiciones siempre verdaderas, o sea que siempre tiene que existir para poder hacerlo, o si lo voy a amarrar a un código Python. Por lo general siempre son verdaderos, y aquí viene si es un porcentaje específico a algo, si es un importe fijo, o sea un monto fijo, y si es un código Python. En este caso, el contrato se llama, el campo contrato, que el modelo de contrato se llama contract, y el monto del contrato se llama wage. Entonces contract.wage, que sería el campo que yo necesito, su salario por el 10%. Eso quiere decir que yo le voy a pagar a este señor el 10% de su salario, que serían 100 euros. Con esto lo guardo, y entonces cuando vuelvo nuevamente aquí a recibos por pagar, que entro, no voy a ver ese cálculo inmediatamente porque lo acabo de agregar, pero tengo que darle nuevamente calcular hoja. Esto es un error muy común aquí, porque Odoo es bastante delicado con la creación de reglas. Vamos a buscar aquí porcentaje del contrato. Esto sucede que debo quitarle todos los espacios que tiene en la línea que ha sido creada. Vamos a ver si me lo toma así. Vuelvo nuevamente y le doy aquí cálculo de salario. No tengo la regla que creé de porcentaje, y cuando le doy aquí a calcular hoja, ahora sí me aparece porcentaje del contrato. Entonces fíjense, el señor tiene
un salario de 1000, yo le estoy asignando un 10% del contrato. El señor debería cobrar su salario de 1100, pero tengo una deducción de 80, por lo tanto le tengo que pagar 1020. Al crear un borrador de asiento es donde se me genera la transacción a nivel contable para generar el recibo de proveedor, porque nuestros empleados dentro de Odoo son tomados como si fueran proveedores, entonces son una cuenta por pagar. Todo esto tiene relación en las cuentas contables, entonces seleccionan la fecha, el diario, el asiento contable y todo lo demás, y pueden entonces procesar su nómina de acuerdo a lo que van necesitando. Si necesitan más reglas, entonces de acuerdo a lo que vayan necesitando, Odoo tiene la opción, fíjense aquí de que creamos esta, y él tiene una chuleta de los paylees, son todos los pagos que están aquí registrados, entonces podemos utilizar ese campo para saber cuánto es el porcentaje de pago mensual de una persona. Y esto pues nos ayuda a hacer cálculos más específicos dentro de Odoo como tal. Entonces volvemos aquí a las reglas y vemos otros, aquí dentro de la que hemos creado, porcentaje, vemos otras definiciones. Esto es para traer datos del empleado, esto es para traer datos del contrato, esto es para llamar a otra regla que necesitemos, en este caso. Estas son todas las categorías que necesitamos. El Worked Days es para saber la cantidad de días que están trabajados en caso de que necesite alguna inasistencia. Pues, y los inputs son todas las entradas que tenemos por el módulo de otras entradas. También tenemos que en la nómina trabaja con un módulo específico que se llama ausencias. Vamos acá. Si la instalamos, el video está bastante largo, pero está bastante completo para la parte de nómina. Si instalamos el módulo de ausencia, entonces no procedemos a crear ausencias por regla, sino que las creamos dentro de el módulo de ausencias como tal. Entonces a este señor, al consultor Ricardo Terán, que había tenido una asistencia perfecta según el sistema, ya le cargamos una deducción de un día que no trabajó y vamos a agregar aquí una ausencia dentro de aprobaciones, porque si no me las va a cargar aquí, aprobaciones, ausencia. Yo voy a crear una ausencia para este señor. Entonces este empleado no es, lo voy a buscar aquí al señor Ricardo, aquí está. Le voy a decir que la ausencia fue el 20, o sea, el día de hoy. Va a ser un día. No avisó que tenía problemas, de acuerdo a lo que ustedes necesiten ahí. Entonces, aprobamos la ausencia. El tipo de ausencia es una ausencia no pagada. Fíjense que aquí la tenemos y le damos a aprobar. Él automáticamente le damos validar porque se supone que esto debería hacerlo la persona que es el gerente de recursos humanos. Si venimos aquí a la nómina y venimos a ver el recibo de nómina de este señor, no va a tener una ausencia todavía cargada porque no hemos actualizado. Si le damos aquí en calcular hoja nuevamente, este señor debería tener una ausencia dentro del periodo. Vamos a ver, calcular hoja. No me cargó la ausencia, vamos a ver por qué. Aprobaciones, ausencias. Tengo esta que está aprobado, vamos a ver por qué. Ajá, vamos a modificarla. Ajá, fue aprobada, pero un día del 20 al 23. Vamos a ver qué. Si generamos aquí las entradas, vamos a revisar por qué no me la tomó. Las ausencias deberían ser cargadas porque me generó un conflicto. Fíjense que Odoo, antes de generar la nómina, deberían tener validado, guardar y cerrar. Tiene una ausencia, entonces deberían cargarse las ausencias antes de generar algún tipo de nómina, en este caso, ya que las entradas de trabajo en automático
me causan algún tipo de conflicto con la que ya estaba internamente. Entonces vamos aquí a decirle que este señor la ausencia fue el 20, pero desde las 14 de la tarde. Vamos a agregarle una ausencia aquí. Desde las 15. Vamos a generar una ausencia de 5 horas. Y le damos guardar y cerrar. Entonces le damos validado. No, ya no me deja porque ya está creada la ausencia. Bueno, esto es algo que deben considerar antes de generar la nómina o de procesar algún tipo de nómina. Deberían cargarse las ausencias desde el módulo de ausencia, porque él sobreescribe la entrada que genera automáticamente el sistema. Entonces, si no está bien cargada la ausencia, obviamente pues nos va a dar algún tipo de problema o conflicto como tal. Vamos aquí, marcar como diferido. Autorización por recursos humanos. No me la deja suprimir. Bueno, vamos a rechazarla. Vamos a suprimirla. Vamos a cambiar por marcar como borrador. Vamos acá y la suprimimos. Ya ahí no tengo ausencia en esta persona. Entonces, si vengo para acá nuevamente a mis entradas, no voy a tener conflicto porque la entrada obviamente ya tenía la ausencia en específico. La ausencia se la podemos cargar en periodos de horas que esta persona no esté trabajando para que no cause conflicto en este caso, y me la pueda tomar en cuenta en el recibo de nómina, porque si no, entonces no me va a aparecer. Obviamente todas las ausencias deberían ser cargadas antes de generar el recibo de nómina. Ya después de esto, de que tenemos las ausencias, los reposos o tenemos la asistencia perfecta, entonces creamos un borrador de asiento. Esto me genera una factura y yo pues marco la factura como pagado. Eso automáticamente me genera una factura de proveedor y va almacenado a mis costos. Y pues esto es el funcionamiento de nómina dentro de Odoo. Cualquier cosa pueden consultarme y yo con gusto les ayudaré. Suscríbanse, estén pendientes de nuestras actualizaciones y nos vemos en un próximo reinicio. Saludos.